¿Y qué tal la maternidad y el arte? Muy, muy difícil. Para mí esas cosas no eran fáciles porque algo tenía que renunciar, algo tenía que dejar de hacer, con algo tenía que luchar. Le toca asumirlo. A mí me dio más duro cumplir 30 que cumplir 74. Fui rebelde en el colegio, fui rebelde en el matrimonio, fui rebelde en el arte también he sido rebelde de alguna manera. Yo tenía muchos amigos en Medellín, muchos amigos artistas, bastante atravesados. Hicimos una vida bohemia pesada. ¿Usted es rockera? Pues oí mucho rock, me gusta mucho el rock. ¡Qué buena! Me gustó y todo, el baile, el vallenato, la salsa. O sea, yo sí fui muy fiestera. O sea, nunca estaba como contenta con donde estaba sentada. ¿Y ahora está contenta? Yo digo que sí, ¿sabes? Porque tengo un ritmo de trabajo que lo logro controlar yo, que no me lo controlan otros. En esa esquina vive Pablo Escobar. Parece que por las noches llegan unas motos y traen una cantidad de droga y la meten y la guardan en el tejado. A ese señor lo único que hacíamos es correrle, que tenerle miedo. Ya el trago muy poco. Antes sí tomaba con buena energía. Con disciplina. Exacto. Y no, yo no le meto moralismo a la vida porque eso sí no nos deja trabajar. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una empresa que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 29. Clemencia Echeverry. Los quiero invitar a darle una mirada a la cruda realidad de la violencia en Colombia vista desde el arte. Les presento la obra de Clemencia Echeverry, que con sus videos e instalaciones, que son proyectos grandes, impresionantes, logra transmitir ese dolor, pero también esa fuerza que tenemos como país para reconstruirnos. Clemencia es una gran artista, ha hecho parte de colecciones de museos e instituciones como el Museo de Toulouse en Francia, el Ulrich Museum Collection en Kansas, el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles en Estados Unidos, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México, por supuesto el Museo Nacional de Colombia, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Museo de Arte de la Universidad Nacional de nuestro país y la colección del Banco de la República. Clemencia ha sido además docente de artes plásticas durante años y considera que ella ha aprendido más de los jóvenes que los jóvenes de ella. Es una mujer de espíritu rebelde que encontró en el arte su forma de expresión. Es la protagonista de este capítulo en Geniales y Mayores que Yo. Bienvenidos. Bueno, en la búsqueda de grandes personajes, de mujeres que me parecen geniales y mayores, de repente me crucé con una exposición de Clemencia Echeverry y me pareció la locura. Y la invité. Gracias. Y por eso estamos aquí en Geniales y Mayores. Me encanta Vanessa. Tenerla. Bienvenida, Clemencia. Gracias, Vanessa, por la invitación. De verdad, me siento muy honrada. Muchas gracias. Yo quedé muy impresionada pues con esos videos que hace usted, con esas videoinstalaciones, con esa capacidad de contar cosas, ¿no? La tragedia de Colombia, las voces de paramilitares, las voces de guerrilleros, como esa sensibilidad con algo tan complejo como es el conflicto en Colombia. Como soy una obsesionada con la guerra y la búsqueda de la paz en el país, creo que hice clic de una, pero además que estética y visualmente es precioso lo que hace. Muchas gracias. Pues ahí le he dedicado mi vida, realmente a la videoinstalación, unos 15 a 20 años ya trabajando en todos estos procesos que no terminan, ¿no? Y que cada vez el país da motivo para nosotros desde el arte producir una voz, generar un lenguaje nuevo para decir las cosas, o tratar de generar un lenguaje para decir aquellas cosas que están muy dichas en la prensa, pero que necesitamos verlas desde otro lugar. ¿Y cómo llegó a la videoinstalación, al videoinstalación? Pues ¿Qué es el videoinstalación? Expliquémoslo un poquito a la gente primero. Bueno, pues la videoinstalación tiene mucho que ver con el espacio, tiene que ver con el sonido, por lo menos en mi trabajo,
con la multipantalla también. Es casi una construcción muy inmersiva hacia el espectador de aquellas cosas que me interesa transmitir y que las hago no solamente en una sola pantalla como de televisión, sino un asunto mucho más para el espectador de recorrer, de recordar, de enlazar, de construir y de reconstruir aquella historia en la que hemos estado inscritos y envueltos por tanto tiempo. Estos son unas pantallas gigantes, ¿no? Sí. Como con unas reproducciones de video. Sí, exacto. Entonces, bueno, yo voy llegando a las decisiones de armar una videoinstalación, depende del problema mismo y el proyecto en el que esté, porque hay unos que no requieren muchas proyecciones, otras que con 2 podemos hacer unos diálogos suficientes. Entonces todo depende del proceso y dónde estoy y qué es lo que me interesa transmitir, ¿no? Bueno, Clemencia, vámonos a los orígenes. Usted viene de una familia de campo, ¿no? Papá y mamá de campos de Salamina, de acuerdo, Caldas. sí. ¿Qué le dejó ese campo? Bueno, pues mira que yo me doy cuenta que el campo entra en uno se quiere ir de él cuando está niño o cuando está adolescente, no quiere saber nada, se quiere ir a la ciudad, ambiciona muchas cosas en la vida, se propone otras cosas y me he dado cuenta que ese campo entra de nuevo en uno o reaparece a través del arte. Lo dejo ver porque, claro, el campo ha sufrido mucho. Mucho. En Colombia mucho, ¿no? Ha sido desde la naturaleza y desde los hechos que han afectado hasta mi familia, porque a todos nos ha afectado todo este conflicto. Entonces me devolví y llegó al río Cauca, las montañas, todo esto ha sido como... Los muertos del río Cauca que están en su obra también. Exactamente, los desaparecidos. Entonces la naturaleza ha sido un recurso muy, muy potente para mencionar muchos problemas que están ahí inscritos. ¿Usted cree, Clemencia, que los artistas colombianos, hay una generación especial o en general todos han estado atravesados por la violencia? Pues uno lo ve, ¿no? Y ha cambiado esa forma de narrar la violencia de Colombia a través del arte. Pues yo creo que ha habido algunos artistas más preocupados por el problema, como ha sido Doris Salcedo, Beatriz González, Miguel Ángel Rojas, Juan Fernando Herrán, unos colegas muy sensibles a los problemas que nos rodean, ¿no? Pero no necesariamente los jóvenes están tan preocupados. Lo digo porque pues, yo fui docente de la Nacional por 27 años y pues estuve ahí cerca de todas esas preocupaciones. Y más bien hay un interés como de dejar esto a un lado y dejemos de hablar de los conflictos, no toquemos tanto los problemas de la violencia, porque en general queremos darle la espalda a estas cosas. Y yo creo que el arte tiene que ponerse de frente y realmente decir aquella cosa que no la estamos diciendo de otra manera. Pero tiene que ponerse de frente para contarla o para denunciarla o para mostrar esperanza frente a lo que ocurre. Posiblemente todo lo que estás diciendo, porque no tiene un propósito específico de denuncia, pero si la imagen y la forma de construcción de la obra denuncia, pues maravilloso, ¿cierto? Si da una esperanza por la conciencia que genera, también. Pero no es no para mí, es como una historia de narraciones positivas porque sí, sino de aquella cosa que tratamos de tocar la verdad y tratamos de decirla dónde está. Que finalmente es lo que somos, ¿no? Exacto, y de señalar aquello que no es tan fácil pues nada, transmitir, es muy, muy difícil. Yo siempre digo que la única manera de construir naciones pues es contándolas a través de lo que sea. Yo lo hago a través del periodismo, el artista que pinta pues a través de su obra, el Exacto. escritor a través de su literatura, ¿no? Como todos a través de lo que sabemos hacer. Exacto. Porque la memoria es muy importante y eso es lo que de alguna manera ha encontrado en su obra también. Sí, realmente uno lo que va es como tejiendo una preocupación que no creas que yo me propuse en algún momento decir mi tema en el arte será la violencia. Pues no. Apareció. Pues sí, van apareciendo desde obras que no tenían ese propósito. Por ejemplo, las primeras obras tuvieron que ver con una casa que se destruye acá en Bogotá.
Entonces me pareció tremendamente violento acabar con una casa maravillosa, con una herencia familiar femenina importante por ampliar una vía. Entonces, esos actos de violencia que son como silenciosos, que intentan proponer otras cosas, y como parecería una mejor vida en la ciudad, o más movilidad o lo que fuere, no se consideran dónde es que realmente están haciendo el daño y dónde se arraiga la violencia. ¿Fue difícil crecer siendo artista? No para mí, porque yo siempre he querido ser artista, desde chiquita. Mi madre nos puso en Bellas Artes en Medellín desde los 13 años. Yo desde que tenía 7, 8 años ya quería estar en contacto con muchos materiales, como muchos niños siempre lo quieren hacer, pero yo lo continué deseando y llevando a cabo, ¿no? Siempre porque estudió comunicación. Estudié comunicación porque las escuelas de arte de Medellín eran tremendamente tradicionales y yo no quería eso. Yo quería un mundo donde, y en ese momento nos proponían en comunicación de la Bolivariana que íbamos a trabajar fotografía, radio, televisión, otro tipo de manejos, de recursos, no solamente escribir, porque no era la idea solamente, aunque terminamos solamente escribiendo, porque todo eso fueron promesas no cumplidas. Entonces yo terminé comunicaciones porque todo lo que yo empezaba sí lo quería terminar, eso sí, yo no iba a empezar a picar una carrera y querer hacer otra, pero yo seguía en clases de pintura, en clases de arte, tratando de cumplir un poco lo que a mí me interesaba. Y terminé esto y inmediatamente ingresé a la Universidad de Antioquia a hacer artes plásticas. Claro, que era lo que realmente le gustaba. Exacto. Y tuvo de maestra a Teresita Gómez. Sí. Ella es la locura, la tuve aquí en una conversación. Una belleza de no, mujer. ¿qué tal esa mujer? Ese Una piano belleza. como lo toca, esa historia de vida además. Sí. Está aquí en el podcast, es una de mis geniales y mayores. Sí, yo la vi, claro. Ella es una hermosa mujer y claro, porque en Bellas Artes en ese momento ella era profesora de piano. Muy chiquita, era muy jovencita. Y yo inicié piano, pero realmente yo no tenía nada de disciplina. Todavía ella me lo recuerda, me dice, es que usted no tenía disciplina para poner los dedos donde tocaba en el piano. No le gustaba. Entonces mi hermana siguió con ese camino y yo me subía como a donde estaban los caballetes y donde estaba la pintura. ¿A qué horas fue madre? ¿A qué edad? A los 28 años. A los 28. ¿Y qué tal la maternidad y el arte? Muy difícil, muy difícil. Para mí esas cosas no eran fáciles porque algo tenía que renunciar, algo tenía que dejar de hacer, con algo tenía que luchar. Pero y sobre todo entrar al mundo del arte, que tampoco es una cosa fácil. No es el hecho de tú meterte a pintar en un salón, que a eso se reduzca el arte, no. El arte es un montón de cosas sociales, amigos, fiestas, o sea, eso todo está combinado por muchas experiencias de mucho tipo. ¿Y es un mundo difícil en qué sentido? Es difícil porque de alguna manera tú, si quieres participar en la escena, tú no quieres ser un artista que solamente trabajes para ti mismo. Como los escritores también quieren publicar su libro, claro, y quieren tener lectores. Ir a festivales y estar en eventos, claro. Entonces, todo ese mundo resulta complejo y hay que tenerle mucha paciencia. Es un poco como el periodismo también, ¿no? Seguramente. Claro, que le toca a uno tener 20 aristas al mismo tiempo y lidiar un montón de frentes. Exacto, todas las profesiones tienen también su punto en el que tú tienes que entrar en ellas. No solamente hacerlas. ¿Usted cree, Clemencia, después de esos 27 años de maestra del arte que ha hecho todo esto, que en algo ha cambiado ese principio de la mujer que siempre tenemos que renunciar a algo? ¿O ya no tanto? Yo creo que eso sí ha cambiado con respecto a mí y a mi época, porque de todas maneras yo tenía una herencia familiar como reducida a unas labores y a unas actividades que estaban inscritas, muy claramente inscritas. Hoy en día los chicos definen si quieren tener hijos, no necesariamente se casan, no tienen hijos sin matrimonio. En fin, hay una cantidad de libertades y de manejos de su vida cotidiana, privilegian sus intereses a
digamos, a cerrar a entrarse en una casa y cerrar la puerta. Yo porque la volví a abrir, la puerta, y volví a salir y me tiré al mundo e hice todo ese trabajo que no es sencillo. Eso también es de valientes, ¿no? Pues yo no sé, pero por lo menos a mí la música me ayudó mucho, lo recuerdo muy bien, que el rock en esa época, el rock te da a ti una fuerza. ¿Usted es rockera? Pues oí mucho rock, me gusta mucho el rock. Qué buena. Me gustó, y todo, el baile, el vallenato, la salsa, o sea, yo sí fui muy fiestera. Claro, lo soy, si se presenta la fiesta, pues lo soy. El rock es siempre muy rebelde, ¿no? Exacto. Por naturaleza. Usted siempre ha sido una mujer rebelde, entonces. Sí, yo sí sentí que fui rebelde en el colegio, fui rebelde en el matrimonio, fui rebelde en el arte también he sido rebelde de alguna manera. Porque el arte también te entra en la academia por la pintura, te deja en la pintura, parece que no te suelta. Bueno, el arte contemporáneo ha sido una puerta de entrada para mucha gente, expresarse de muchas maneras y de manera muy diferente. No tan académica la cosa, pero hay que romper. Y romper implicaba, cuando yo empecé con el video, me implicaba trabajar sin equipos, no había llegado las cámaras, los programas en los computadores no los teníamos para editar, me tocaba mandar editar, me di cuenta que eso era imposible, que yo no tenía plata para editar por fuera. Lo mejor es comprar equipos, compraban equipos que no tenían resistencia o memoria suficiente para trabajar este tipo de cosas, pero nunca desistí. Y yo tengo el estudio que es como una productora realmente. ¿Y esa rebeldía fue acompañada de quién? Es decir, uno hoy en día, y aquí sentadas conmigo muchas mujeres dicen, no, es que yo he sido muy rebelde, yo me encerraba en el cuarto, entonces por eso aprendí a cantar, o yo hacía esto y por eso aprendí a pintar. Y yo también, pues he sido siempre toda la vida una rebelde, pero eso le cuesta a uno, ¿no? Claro. Eso implica un montón de cosas. Yo tenía muchos amigos en Medellín, muchos amigos artistas, bastante atravesados. Hicimos una vida bohemia pesada. Pesada, es que... Larga. No, pues mucha fiesta. Mucha fiesta y mucha conversación y mucha discusión y entrar a ese mundo de alguna manera. Yo ahorita lo miro como eso, como un espacio que no era de soledad absoluta. La soledad más la he recuperado en Bogotá cuando me vine a vivir a Bogotá y realmente mi trabajo implica muchos tiempos de estudio, de investigación, de trabajos de campo, de muchos procesos muy interesantes, muy diversos también, pero, o sea, la vida no ha sido un solo camino como muy formal. Como de golpe la educaron para eso, porque supongo que Medellín es una sociedad conservadora, lo sigue siendo, antes lo tenía que haber sido más, ¿no? Y Caldas ni se diga. Sí, pero me echaban del colegio y entonces yo me hacía echar y me pasaban a otro colegio y luego otro colegio. Y en las universidades siempre estaba peleando contra los decanos y siempre quería reformar los programas de formación misma, las de la academia, los quería reformar. O sea, nunca estaba como contenta con donde estaba sentada. ¿Y ahora está contenta? Yo digo que sí, ¿sabes? Porque tengo un ritmo de trabajo que lo logro controlar yo, que no me lo controlan otros, sino que yo defino, decido, participo en actividades en la vida artística colombiana y en algunas salidas internacionales también. Entonces, pues se ha podido producir con comodidad ciertas cosas y... Pues es que es impresionante, Clemencia, en Francia, en Kansas, en el Museo de Arte Latinoamericano en Los Ángeles, en la colección Daros de América Latina en Zúrich, en Inglaterra, ha estado en España, ha estado en México, en el Museo Nacional de Colombia, obviamente, en el Gilberto Alzate Avendaño, en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, en la colección del Banco de la República en Bogotá, en un montón de cosas. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 74 años, cumplo 75 el mes entrante. ¿Y cómo hace para verse así de bien? ¿Cómo así? Yo no sé cómo me veo. Pues se ve muy bien, pero hace deporte, se cuida. ¿Qué tan vanidosa sí. es? Yo hago ejercicio 2 horas diarias. 2 horas? ¿Y qué hace? Señora. Camino 1 hora a las 7 de la mañana y a las 8 voy a Pilates todos los días.
¿En serio? Sí, ¿Y señora. fuma, toma, todo No, eso? No, ya no hizo fumo. eso cuando jovencita. Eso fue antes. Ya no, ni fumé tampoco, ¿sabes? Pero ya el trago muy poco. Antes sí tomaba con buena Con energía. disciplina. Exacto, exacto. 74 y se siente de cuántos años. Del 74. Yo ya creo que años sí tengo. Ahora es que uno no sabe qué son los años. Eso es una cosa muy extraña, ¿no? Cómo caen encima, cómo cumplirlos es más difícil, asumirlos ha tocado, ¿no? Desde que uno está cumpliendo desde los 30, le toca asumirlos. A mí me dio más duro cumplir 30 que cumplir 74. ¿Por qué 30? Pues porque yo creo que uno cuando sale de esa juventud y como de esa, no sé, irresponsabilidad o como quieras, o que uno se enfrenta a que ya de pronto la belleza va cambiando o la lozanía o no sé qué. Ahí hay un miedo como porque los años sí son reales, ¿no? Pero cuando ya son reales, cumplir más ya no importa. Y Lo importante es llevarlos bien. En algún momento, a mí me acaba de pasar, yo acabo de cumplir 47 años, Jovencitica. pero creo que por primera vez en la vida dije, uy, tengo 47, o sea, ya no tengo 25, porque es que además yo me porto como si tuviera 20, ¿no? Y es cierto, los 20 a los 30 es una delicia, porque uno no tiene que pensar en nada, todo se le da, ¿no? Es como un mare magnum ahí delicioso. Una loquita. Sí, y uno va por la vida delicioso. A los 30 ya la cosa se va poniendo un poquito más seria, llegan los hijos, hay que producir más, un poco más de responsabilidad. Y a los 47 cuentas que te faltan 3 para tener 50. Uy, ni me acuerdes. Esas son las décadas en las que uno va cayendo. Entonces, claro, cuando ya llegue a los 70, ya es tener 74, pasado todo es eso. la misma cosa. ¿Y cuál edad te gustó más? ¿Te ha gustado más? Pues mira que la década de los 40 fue una década interesante. ¿Por qué? Porque ahí tomé unas decisiones, me vine a Bogotá, hice un cambio fuerte como de mi ritmo de vida que estaba un poco como loquito en Medellín, con mucha rumba, con mucho desorden. Y venir acá, entrar a la Universidad Nacional e montar mi estudio, como que recompuse las cosas. Le puse un ritmo a mi trabajo con más empeño, más control. Entonces eso me parece, me gusta más por eso, porque fui capaz como de controlar ese desorden. ¿Y las mujeres siempre estamos como demostrando que podemos? Yo sí creo. ¿Sí? Por lo menos en mi caso, yo sí sentía que yo misma no me daba el permiso de no poder, ¿ves? Como de soltar y decir, me voy a volver una boba, será pues porque qué más se vuelve uno si no tiene una actividad. Yo siempre creía que el arte era un puntal muy importante para mí. Y entender qué era el arte, entender qué significaba esto, implicaba una disciplina. Pero lo entendió un jovencita. ¿Respetó el arte desde jovencita o se demoró? Sí, había una ambición como por trabajar y un gusto por los materiales, por pintar, por estar, pero todavía no había aparecido como el camino más claro de por dónde yo estaba trabajando, ¿ves? Hasta que llega un punto en que uno lo lee, uno identifica que sí está muy interesado en las preocupaciones que nos preocupan a todos también, que nos afectan a todos, que no era un asunto personal, sino era un asunto mucho más colectivo. Universal. Sí. Sí. Entonces eso exige una investigación más profunda. ¿De qué manera? Porque supe que usted muy jovencita fue vecina de Pablo Escobar, ¿no? Así. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era uno ser vecino de Pablo Escobar? Pues eso era horrible porque todo era nombre a puros chismes. Lo que se sabía era que ahí en esa casa vive Pablo Escobar, pero eso era nadie que lo edificio veía. Mónaco. No, era más arriba, era una casa pues más arriba de la Plaza del Poblado, hacia arriba. Y no, en esa esquina vive Pablo Escobar. Parece que por las noches llegan unas motos y traen una cantidad de droga y la meten y la guardan en el tejado. Hasta ahí eran los chismes. Pero a ese señor yo nunca lo vi. A ese señor lo único que hacíamos es correrle.
que tenerle miedo. Claro. Porque a mí sí me tocó muchos años de correr la violencia en Medellín y de tener pánico porque ya nos van a disparar, ya va a sonar una bomba, ya vamos a tener los 80. Un problema, exacto, los 80. Que fue la época dura, como a mí en Cali, a mí me tocó pues más chiquita, muy peladita, pero me tocó esa época de la violencia que era durísima. ¿Y esa época de alguna manera terminó impactando su obra? Pues yo creo que todas esas cosas estaban ahí, pero uno las va recogiendo lentamente, ¿no? Porque muchas veces en el arte es una cosa muy extraña. Esas cosas te pertenecen, pero para que aparezcan tienes que estar también preocupada por transmitir un problema, por concentrarte en qué significa y cuál es la imagen que quieres hacer ver y cuál es el momento que quieres hacer ver. Entonces, claro, uno sí tiene ahí muy posiblemente una sensibilidad mucho más exacerbada, mucho más atenta a esos fenómenos. ¿Quién fue importante en la evolución artística de Clemencia? Bueno, muchos, desde profesores hasta desde Santiago Cárdenas, que fue mi colega, Miguel Ángel Rojas, mi colega, todas esas personas. No, pues es que es una generación tremenda. Una belleza, ¿no? Exacto. El trabajo de Doris me ha parecido muy importante, conocerlo, estar un poco cerca a ella, a través de la obra que hice en Fragmentos. Fragmentos. También me interesó muchísimo y me pareció muy importante para el país tener ese escenario y que ella hubiera decidido construir Fragmentos como el premio que le daba en ese momento el presidente Santos, que le daba como el premio a la paz. Claro. Exacto, para construir la idea era construir un monumento, pero ella decía, yo no voy a erigir ningún monumento. Sino el piso, ¿no? Voy a crear un estado de cosas, un lugar donde los artistas que trabajan estos problemas vengan y desarrollen sus obras aquí. Entonces, digamos, esas acciones, esas preocupaciones de ella han sido determinantes y muy importantes. ¿Entre ustedes, las artistas mujeres, ha habido rivalidad o es un tema de complicidad o de qué? Yo no creo que haya nada, ni rivalidad, ni complicidad, hay como que estamos ahí y trabajamos de igual a igual. Pero en el caso suyo, ¿ha sido más fácil relacionarse, por ejemplo, en el mundo del arte con hombres o con mujeres, o ha sido lo mismo? Es lo mismo, realmente. Ha sido, por ejemplo, a nivel de curadores, como María Belén Sáez de Ibarra de la Nacional, trabajé mucho con ella, hicimos varios proyectos, con José Roca, indistintamente. O sea, en la medida en que estas cosas se trabajan profesionalmente, no es un problema de género. ¿Es un problema de qué? ¿De talento? Sí, es un problema ya de estar en el lugar que es. Pero yo he revisado, pues como para la preparación de esta entrevista y de otras, que en Colombia hubo una época en la que si a usted no le caía bien a Marta Traba o a Gloria Sea, pues la cosa era mucho más difícil, ¿no? Como que había de pronto unas censuras de golpe como con el arte, no sé si es así. Yo creo que Colombia entró en una época de chismes muy inútil. A mí me tocaron esos momentos. Y yo opté porque yo decía, lo único que hay que hacer es trabajar, es producir una obra de nivel, que venza cualquier gusto o disgusto, que venza cualquier rivalidad, que venza cualquier género también. Porque había una época en que decían que todos los homosexuales que manejaban los espacios del arte, entonces había que ser homosexual para estar... O sea, eso tampoco era verdad. Y yo preferí situarme en un lugar mucho más... como más neutro. Pero es porque usted es muy chévere. Claro. Yo no sé. Está como por encima del bien y del mal, ¿no? Pues yo creo que es que uno si está trabajando, lo que hay que hacer es trabajar bien y lo que necesita es tiempo y no sufrir por ese tipo de chismes porque eso sí te acaba. Yo eso lo transmitía mucho a los estudiantes porque ellos sí se angustian mucho por no estar en la lista de ciertas exposiciones. Por el reconocimiento, ¿no? Exacto. Y eso hay que tener tiempo y hay que aguantar, porque hay que aguantar que te saquen de la lista. Yo aguanté muchas veces que me sacaban de la lista.
Pero después la metieron y con toda. No sé, pero por lo menos que el trabajo se reconozca, sí es muy gratificante, ¿no? Total, yo le digo a los chicos con los que trabajo, porque tengo un equipo de muchos jóvenes, usted tiene que mirar al frente, porque si se pone a mirar el chisme del lado y el chisme del otro, le pasa la noticia por el frente y no se da cuenta. De acuerdo. Es al frente, porque creo que esa condición existe. Bueno, no sé, yo manejo el mundo del periodismo, me da mucha curiosidad del arte, por eso lo pregunto. Pero sí, hay que tener foco, y no hay que estarse yendo por las ramas porque te enredan. ¿Y qué reflexiones le dejan los jóvenes? Usted fue profesora durante 27 años y los jóvenes pueden ser de todo, concentrados, desconcentrados, inquietos o no, ¿no? Eso hay de todo, pues todos hemos sido jóvenes. Muy ¿Qué difícil. tal? Yo no creo que yo hubiera sido muy buena profesora. Yo creo que yo exigía mucho. Entonces, claro, muchos estudiantes me odiaron. ¿Sí? Sí, porque yo no aceptaba ni la pereza, ni que la obra la tengo aquí entre la mochila. Yo, como así que en la mochila? O sea, perdón. Y cuando entraban los celulares, ya todo era el celular y mucha dificultad para llegar a manejar las técnicas, a comprometerse con cosas. Entonces, yo era muy exigente a ese nivel. Y pero, ¿qué me dejan a mí los estudiantes? Pues, no sé, el que hay muchos que tienen muchas ganas y que las escuelas tenemos que responderlo, lo teníamos porque ya no estoy ahí. Pero usted tenemos fue profesora de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, eso es grandes ligas. Pues son las dos ligas que ha habido aquí. Claro. Realmente, bueno, los Andes también, pero fui muy poquito tiempo ahí, como un semestre nomás en los Andes. Pero es que a mí no me daba el tiempo para más. O sea, yo fui profesora de tiempo completo y sentía que también la academia me iba quitando mucho tiempo de una práctica de taller mía. Hice mucho esfuerzo porque la universidad misma entendiera que teníamos que destinar unas horas para los artistas en investigación y no enloquecerlos en hora dictada, porque estábamos agotando la academia y estábamos agotando los artistas. Esa fue una lucha que di por mucho tiempo. No sé si todavía está, la devuelven, porque la logramos en un momento. ¿Hasta qué edad fue profesora? Yo fui profesora hasta los, ¿qué se llama eso? 59, 60. 60, o sea, hace más o menos 14 años dejó. Ya. ¿Y le costó dejar? Me encantó dejarlo, porque ya necesitaba todo el tiempo en el estudio. Pues, ya no quería tener más reuniones, porque la universidad desgasta en muchas cosas administrativas que yo nunca acepté, pero que había que participar. Entonces yo un poco sufrí la academia. Me parecía muy interesante, puesto que teníamos que estudiar mucho y realmente las preguntas de los estudiantes son las preguntas que uno también se tiene que hacer. Claro. Y que tienes que estudiar. Entonces, eso fortalece el conocimiento. En ese sentido, sí, para mí era fundamental. Es más, produjimos o creamos la primera maestría de artes en el país. La creamos ahí en la Nacional y eso fue un reto muy, muy, muy bueno, porque pasamos a un estadio de más investigación y de más creación a otro nivel. ¿Qué le diría Clemencia ahora a la Clemencia jovencita? Cuando empezó el arte, con la experiencia que tiene hoy en día, ¿qué le diría? ¿Qué se diría a usted misma? ¿Que tenga qué? Nada. Más concentrada desde chiquita. Sí, la concentración es seria, ¿no? Bueno, yo realmente como que no reclamo muchas cosas porque uno sabe dónde es que se tropieza. Y las circunstancias familiares no son fáciles y los viajes que uno quiere hacer, pues al fin los pude hacer, pude irme a estudiar a Inglaterra, pude hacer muchas cosas que en otros momentos, pues que ahorita no podría decir, aspirar a viajar más, porque realmente lo pude hacer. Yo no sé por qué tengo que decir que desde ese momento, como lo que me interesaba era el arte, como que lo fui cumpliendo lentamente y con piedras en el camino, pero lo hice. ¿Se arrepiente de algo? Si me arrepiento de algo, yo no creo. Yo no me arrepiento ni siquiera de la fiesta que le dediqué muchos años a ella. No, esa me parece una parte importantísima. Sí, exacto. Yo tampoco me arrepiento de la fiesta. Exacto. Y también tuve muchas fiestas. Sí, no, yo no le meto moralismo a la vida porque eso sí no nos deja trabajar. La maternidad, ¿qué impacto tuvo en su vida? ¿En qué cambió?
La maternidad fue muy importante. Adoro a mi hijo, Alejandro. Es un arquitecto muy interesante, muy creativo, muy múltiple. Y yo creo que le deja a uno la maternidad en la madurez, mucho más que cuando uno tiene un parto y sufre un parto. No, es que eso es terrible. Que eso es la cosa uno no más difícil. entiende eso es que nació y ahora qué hago. Exactamente. No, es duro. Eso no es que uno diga que dicha. No, eso es pues muy uno duro. sí dirá que uno llora de la felicidad, pero pues un ratico. Sí, después ya. Pero en serio. cuando va a caminar uno no puede el cansancio de estar agotado. Yo le decía a mi mamá, pero ¿hasta cuándo me tengo que quedar detrás de este chico caminando? Toda la vida. Exacto. Y todavía estoy detrás de Alejandro. Pero yo creo que he aprendido muchas más cosas con la madurez de él. Porque ya es ahora cuando aprendo y él me enseña mucho. Sí, pero sí es un tiempo difícil, ¿no? Claro. Sí. Yo no pude pensar en tener otro hijo. Y me casé otra vez. Pero no pude. Sí, yo creo que hay un momento en el que uno es consciente y dice, esto a uno nadie le cuenta cómo es que es la fiesta. Exactamente. Hay un romanticismo muy grande en torno a la matrimonio. maternidad y al matrimonio. Creo que, no sé si estoy equivocada, que las jovencitas de ahora, de golpe, porque ya rompimos ese tabú y contamos cómo es que es la cosa, hay muchas que dicen, no, yo más bien no quiero casarme o no quiero tener hijos, ¿no? Casarse, pues uno se reversa, pero lo de la maternidad es en serio. Sí, es en serio, claro. Claro, no, pero me parece que hay mucha ilusión también de tener su bebé y de querer armar su nido. Su nido, exactamente, y eso es válido. Yo no soy de la teoría de que este mundo ya somos muchos y no hay que tener más hijos, porque me da pesar por lo menos tener uno estaría muy bien. Claro. ¿Cierto? Y hay de todas formas un amor nuevo que uno conoce. Exactamente, ¿no? Y hay una familia que se crea y hay una herencia que se produce y todo eso. Que es muy importante. Eso sí, exacto. Pues Clemencia, estoy muy contenta de tenerla aquí con sus videoinstalaciones. Gracias por estar aquí en Geniales y Mayores. Me pongo muy, muy feliz de conocerla y de tenerla. Gracias, Vanessa, muy querida. Y gracias por todas estas preguntas tan difíciles, pero ahí hacemos el esfuerzo por responder. Yo creo que nos salió bien. Gracias. Gracias por escucharnos. Geniales y Mayores que yo. Es posible gracias a Colsubsidio y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Alejandra García, Jefferson Murcia, Daniela Moreno y Daniel Rodríguez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que yo.